Buenas, mi nombre es Dayana Ramírez y les voy a hablar sobre la disección en la región de la nuca. Empezando por los músculos superficiales, como en este caso sería el músculo trapecio. Este es un músculo superficial cervicodorsal dispuesto en forma de una amplia capa muscular triangular, cuya base se extiende desde el occipital hasta la última vértebra torácica, y su vértice se sitúa en la articulación acromioclavicular. Este músculo se divide en tres porciones. El origen de su porción descendente va desde arriba hacia abajo, se encuentra entre las líneas suprema y superior, la protuberancia occipital externa y el ligamento nucal que une la protuberancia occipital externa con la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. La inserción de esta porción es en el tercio lateral del borde superior de la clavícula y su cara superior. La acción de este es la elevación y rotación superior de la escápula. La porción transversa va desde la apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso de las vértebras de la C7 hasta la T3 y se inserta en el borde posterior del acromión junto a la clavícula y a la espina de la escápula. La acción de esta porción es la aducción de la escápula hacia la columna vertebral. El origen de la porción ascendente va de la apófisis espinosa y ligamento supraespinoso de las vértebras de la T2 a la T12 y se inserta en el borde superior de la espina de la escápula. La acción de esta es la rotación inferior de la escápula, orientando hacia arriba de la cavidad glenoidea. Este músculo es inervado por su cara profunda, la cual recibe las ramas laterales del nervio accesorio, y hacia arriba las ramas anteriores del nervio C2, C3 y C4 y llega por su cara profunda el nervio del trapecio. Este músculo es irrigado por la arteria dorsal de la escápula, la rama de la arteria subclavia que penetra en el músculo a nivel de las ramas terminales del nervio accesorio. Luego de esto, en un plano poco más profundo, tenemos los músculos esplenios, el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello. El músculo esplenio de la cabeza es un músculo ancho y aplanado, que su origen se da en la apófisis espinosa desde la C7 hasta la T4. La inserción de este músculo es en la apófisis mastoide del hueso temporal y la acción de él es la inclinación o rotación hacia un mismo lado. El músculo esplenio del cuello, que se origina en la apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso de la T1 a T3 y se inserta en la apófisis transversa de las tres primeras vértebras cervicales, como son atlas axis y la tercera vértebra cervical, y la acción de él es la extensión y rotación de la columna cervical. Estos músculos se encuentran cubiertos por el plano del músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Estos a su vez cubren el plano de los semiespinosos y el longísimo de la cabeza. Aquí tenemos el músculo semiespinoso de la cabeza o complexo mayor, que es un músculo ancho que ocupa toda la región de la nuca a ambos lados de la línea media. El origen de este músculo se da en la apófisis transversa desde la C3 hasta la T5. La inserción de este se da en la occipital entre la línea nucal superior e inferior y su acción es la rotación e inclinación de la cabeza. Y también se da por la extensión o la hipertensión de la cabeza mediante una activación concéntrica de dicha musculatura. Este músculo se relaciona por su parte superior por el esplenio, a su vez se relaciona por la parte inferior los músculos más profundos. Por último tenemos el músculo longísimo de la cabeza, complexo menor, que este músculo se da de manera vertical y lateral. El origen de este se da en la apófisis transversa desde C4 a C7 y se inserta en la apófisis mastoide del hueso temporal. Su acción de manera unilateral da la rotación e inclinación de la cabeza hacia un mismo lado y de manera bilateral da la extensión o hiperextensión de la cabeza. Este músculo está constituido por una lámina muscular estrecha originada en numerosas lengüetas tendinosas. Se encuentra situado lateralmente al semiespinoso de la cabeza, profundo a los esplenios y de manera medial al elevador de la escápula. Estos cuatro músculos se encuentran inervados por el nervio occipital mayor y irrigados por la arteria occipital. Al momento de realizar la disección en la región nucal, los músculos ya estudiados se encuentran ya relacionados con músculos pertenecientes a la espalda, como son el romboides mayor, menor,
serrato posterior superior al angular de la escápula y el esternocleidomastoideo. Los instrumentos esenciales para realizar una disección sería el plumón, que nos ayuda a marcar las líneas de incisión, el bisturí para las incisiones de la piel, una tijera afilada, ya sea con ambas hojas agudas o con un extremo agudo y el otro redondeado, para otro tipo de cortes. Se necesita una sonda con un punto mediano fino para una separación segura o delinear algún otro tipo de tejido. Pinzas con dientes de ratón para sostener los colgajos cutáneos o algún tipo de estructuras mayores. Una pinza con punta de sierra medianas o pequeñas para sujetarlas a pequeñas arterias, nervios o músculos. Y también es necesario un hemostato de gran utilidad para sostener los nervios y arterias mientras que ésta se rastrea o para jalar los colgajos cutáneos mientras que se limpia la piel. Los límites de esta región son por arriba la protuberancia occipital externa o inion y las líneas occipitales superiores hasta el arterio respectivo. Por abajo la línea biacromial que va de una acromia a otro y que pasa por la apófisis espinosa, la séptima vértebra cervical, y a los lados por el borde respectivo del trapecio. Los cortes. El superior de manera transversal que pasa por la protuberancia occipital externa hasta el asterium o base de la apófisis mastoide. Un corte inferior que va de manera horizontal, que vaya de un acromio a otro, que pase por la séptima vértebra cervical, y un corte medio que va de manera vertical sobre las apófisis espinosas cervicales, que vaya de un corte superior a un corte inferior. Esta región es parisimétrica, pudiendo ser trabajada por ambos lados en sus planos blandos, hasta llegar al triángulo formado por los músculos profundos recto mayor posterior de la cabeza, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. La posición del cadáver debe ser de cúbito ventral y se debe colocar un taco de madera sobre el esternón para que quede la cabeza de forma inclinada y pueda ser trabajada de mejor manera la nuca. Antes de realizar una disección hay que palpar la región para localizar los puntos de referencia ósea. Al momento de realizar la disección se encuentran algunos pasos. El primero de ellos es con un plumón o rotulador se van a trazar las líneas de la piel sobre el cadáver. La primera de ellas se traza desde la protuberancia occipital externa, descendiendo por la línea media del dorso hasta la séptima vértebra cervical. La otra va de manera lateral de la protuberancia occipital externa hasta la apófisis mastoides, a ambos lados del cadáver. La otra también se coloca de manera lateral de la apófisis espinosa de la vértebra prominente hasta la acromión de cada hombro. Luego de esto se toma el bisturí y se hace una incisión a lo largo de estas líneas. Ya realizada la incisión, se reclina la piel desde el punto de intersección de la inserción de las líneas medias y de los hombros, retrayendo la piel cuidadosamente con una pinza con dientes, dejando intacto el tejido adiposo, tomando en cuenta que en la parte alta se encuentra el cuero cabelludo y por lo tanto la piel y el tejido celular y la pneumocitosis forman un mismo plano. En cambio, en la parte inferior es mucho más móvil, y ya que esta no tiene adherencia alguna y pues su disección es mucho más fácil. Luego de esto se inicia la separación del tejido adiposo de la fascia profunda subyacente, identificando una pequeña porción del músculo trapecio. Se raspa cuidadosamente el tejido subcutáneo del extremo superior del músculo. Se debe actuar con precaución para evitar incisiones demasiado profundas con el bisturí. En algunos cadáveres el tejido subcutáneo es bastante delgado, por lo que se puede cortar fácilmente algunas estructuras situadas a mayor profundidad, tomando en cuenta que en la parte superior el cuero cabelludo está fuertemente unido a la piel y la pneumocitosis causa mayor dificultad. Al momento de levantar el plano aponeurótico nos damos cuenta que está bastante adherido al trapecio por algunas trabéculas que está en vía y que hace laborioso su levantamiento. En la línea media se condensa para formar el ligamento cervical posterior. La superficie del trapecio queda a la vista
al momento de levantar la aponeurosis. Se limpia el borde anterior de uno y otro lado para poder observar el músculo en toda su extensión. Mientras se retira la fascia que recubre la porción más cefálica del músculo trapecio, se puede localizar el nervio occipital mayor. Se puede encontrar a 2.5 centímetros la línea nucal media posterior del cuello y a 2.5 centímetros por debajo de la línea nucal superior, cuando este nervio llega a perforar el trapecio. Aquí se pueden identificar algunas estructuras, como lo es el ligamento nucal, las líneas superiores del trapecio, el esplenio de la cabeza, el nervio occipital tercero y la arteria occipital. Luego desinsertamos el músculo trapecio de la línea curva occipital, de afuera hacia adentro, y por debajo sesionamos siguiendo el corte de la piel, pero respetando sus inserciones en la apófisis espinosa y el ligamento cervical superior. De uno y otro lado lo levantamos y adosamos como si fuesen alas de mariposa. Aquí podemos observar la elevación de las fibras superiores del músculo trapecio, separándolos del ligamento nucal. Aquí se puede identificar el nervio occipital mayor, el nervio occipital tercero, la arteria occipital, el nervio occipital menor, el trapecio, el nervio accesorio. Se puede decir que casi todos los músculos reciben sus vasos y nervios por su cara profunda. Como sabemos, el músculo trapecio es un músculo ancho y al momento de levantarlo hay que retirar una pequeña cantidad de tejido conectivo y esto deja al descubierto un segundo plano muscular compuesto por el esplenio de la cabeza, que dado sus inserciones, su conjunto nos recuerda a una forma de V. Para levantar el músculo esplenio, se deben insertar las tijeras en la línea media profundidad al esplenio de la cabeza y continuar la incisión a lo largo del ligamento nucal. Acá se puede identificar lo que el músculo esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, se puede identificar el nervio occipital menor y el nervio occipital mayor. Para desinsertar el músculo esplenio por completo, lo hacemos mediante el ligamento cervical superior, la séptima cervical y las dos primeras vértebras dorsales, para hacer mucho más larga la V, y separar así cada uno de los lados de las porciones despectivas del esplenio, dejando al descubierto el músculo semiespinoso de la cabeza o el complexo mayor. Aquí se puede observar lo que es el músculo esplenio de la cabeza, la arteria occipital, el nervio occipital mayor, el nervio occipital tercero y pues como ya nombré, el esplenio de la cabeza ya inclinado. Luego se hace una incisión en el músculo semiespinoso de la cabeza cerca de la línea media, bajando caudalmente hasta la T1. Este músculo presenta el nervio occipital mayor y el occipital tercero. Al finalizar la incisión y reclinar el músculo semiespinoso de la cabeza, podemos ver el triángulo occipital. Y pues se pueden observar diversas estructuras como es el nervio occipital mayor, el occipital tercero, el músculo semiespinoso de la cabeza y el esplenio de la cabeza. Y la arteria occipital de la cabeza, que sale de la cara profunda de la apófisis mastoides, pasa por lo general profundo del complexo menor, por su inserción, a veces lo cruza por su cara superficial, donde sigue su trayecto hacia adentro y arriba, entre el espacio del músculo esplenio y complexo mayor, cerca del borde interno del esplenio. Este se ve de manera más superficial al trapecio o rodeando por fuera el borde externo de este, y se reparte por la parte posterior del cuero cabelludo en compañía del nervio occipital mayor. Gracias. Mi nombre es Miguel Ángel y daré continuación con la disección de nuca, lo que es los músculos del plano profundo y el triángulo suboccipital o de Tilaux. Comenzando, se definen los límites y contenidos de mencionado triángulo, donde medial y superiormente está el músculo recto mayor, inferior y lateralmente el músculo oblicuo inferior y superior y lateralmente el músculo oblicuo superior. En su contenido vamos a encontrar en el espacio triangular a la arteria vertebral junto con el nervio suboccipital, discurriendo superficialmente el nervio occipital mayor y, referente al plano profundo, se relaciona con el grupo de los músculos interespinosos. Otra estructura fuertemente relacionada es el ligamento nucal, que es la entidad a nivel cervical que adquiere el ligamento supraespinoso, el cual se encarga de unir las apófisis espinosas de las vértebras. Él se va a extender desde el íneo en la protuberancia occipital externa hasta la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical.
profundamente se va a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y va a constituir como una lámina fibrosa un tabique para los músculos de ambos lados de la región. Los elementos vasculonerviosos allí encontrados son nervios occipital mayor y suboccipital y la arteria vertebral y occipital. El nervio suboccipital mayor nace como ramo dorsal del primer nervio raquídeo, discurriendo por el arco posterior del atlas junto con la arteria vertebral y saliendo posteriormente por el espacio triangular del triángulo suboccipital, inervando hacia la musculatura circundante, lo que son los músculos rectos, oblicuos y semiespinosos de la cabeza. El nervio occipital mayor, también denominado nervio suboccipital de Arnold, va a originarse como rama dorsal del segundo nervio raquídeo. Él va a discurrir entre la articulación atlantoaxoidea, posteriormente por el borde inferior del músculo oblicuo inferior, curvándolo y ascendiendo en él. Él va a perforar al músculo complexo mayor esplénido de la cabeza y la aponeurosis del músculo trapecio. Va a inervar a la musculatura de la nuca, al cuero cabelludo y a la piel de la región. En el cadáver se logra ver al nervio occipital mayor, el cual va a curvar al músculo oblicuo inferior. Él va a dar dos ramas para anastomosarse. Una rama descendente que se va a anastomosar con el ramo dorsal del tercer nervio raquídeo y una rama ascendente que se va a anastomosar con el nervio suboccipital para dar el plexo de Cruveilhier. Y pues, como ya fue mencionado, el nervio suboccipital discurre entre la arteria vertebral y el arco posterior del atlas. Los elementos vasculares son la arteria occipital, que nace como rama de la arteria carótida externa, ubicado en el sector superior del cuello, delante del músculo esternocleidomastoideo en el triángulo carotidio. Su trayecto va a ser profundo, superior y posterior, a lo largo del cual va a dar ramas esternocleidomastoideas, mastoideas auriculares occipitales meningias y descendentes. Él va a irrigar al cuero cabelludo, a la musculatura circundante y a la piel de la región. Asimismo, la arteria vertebral nace como rama en las arterias subclavias, yendo posterior y ascendiendo a través de los forámenes transversos de las apófisis transversas de las primeras 6 vértebras cervicales, llegando así al arco posterior del atlas, pasando por el surco para la arteria vertebral, perforando la lámina occipito-atloidea y las meninges. De esta manera, a su recorrido extracraneal, entra a su porción intracraneal a través del agujero magno del occipital. En su porción intracraneal, ella va a anastomosarse con su homóloga para formar el tronco basilar. En su porción extracraneal, la arteria vertebral va a dar ramas raquídeas y musculares, y en su porción intracraneal, la arteria vertebral va a dar a la arteria raquídea anterior y la rama cerebelosa posterior inferior. En el cadáver, estas estructuras se visualizan de esta forma: la arteria vertebral que va de lateral a medial por el arco posterior del atlas y se logra apreciar la rama de la arteria occipital. Los músculos, pues, de este plano son del plano profundo, valga la redundancia. Se encuentran los músculos rectos posteriores de la cabeza y semiespinoso del cuello. Referente a los músculos rectos, el recto mayor posterior de la cabeza va a dar su origen en la apófisis espinosa del axis y su inserción en la mitad lateral de la línea nucal inferior. Va a ser inervado por el músculo suboccipital, irrigado por la rama descendente de la arteria occipital y la arteria vertebral. Y su acción va a ser la de extender, inclinar y girar la cabeza en sentido opuesto. El músculo recto menor va a dar su origen en el arco posterior del atlas, en el tubérculo allí ubicado, y su inserción en la mitad medial de la línea nucal inferior. Su irrigación e inervación va a ser la misma que su homólogo, y su acción va a ser la de extender a la cabeza. Las relaciones del recto mayor va a ser principalmente la de tapizar a la lámina occipito-atloidea posterior, siendo medial a los músculos rectos mayores. Y los músculos rectos mayores se relacionan con la arteria vertebral, el nervio suboccipital y el músculo complexo mayor que lo tapiza superficialmente. El músculo semiespinoso del cuello conforma o constituye en la nuca al grupo de los músculos transversoespinosos de la espalda, ya que se van a originar en las apófisis
transversas de las primeras 5 vértebras torácicas y se van a insertar en las apófisis espinosas de las últimas 5 vértebras cervicales, pudiendo llegar también al vértice de la apófisis espinosa del axis. Su acción va a ser la de inclinar, extender y girar la cabeza al mismo lado, y su inervación la va a dar los ramos dorsales de los nervios raquídeos cervicales y torácicos superiores. Y su irrigación la va a dar la arteria occipital, vertebral, cervical y las ramas dorsales de las arterias dorsales profundas. Los músculos también allí ubicados son los músculos oblicuos de la cabeza, en donde el músculo oblicuo inferior es el más voluminoso de la región, originándose en la apófisis espinosa del axis e insertándose en la apófisis transversa del atlas, uniendo las mencionadas vértebras. Su inervación la va a dar el nervio suboccipital y su irrigación la arteria vertebral y la rama descendente de la arteria occipital. Su acción va a ser la de rotar el atlas para poder girar la cabeza. El músculo oblicuo superior va a dar su origen en la apófisis transversa del atlas y su inserción en la mitad lateral de la línea nucal inferior, poco más superficial que la inserción del músculo recto mayor. Su inervación e irrigación va a ser la misma que la de su homólogo y su acción va a ser la de extender a la cabeza. Las relaciones del músculo oblicuo superior van a ser laterales a los músculos rectos, tapizando muy parcialmente a la lámina occipitocleidoidea posterior, y las relaciones del músculo oblicuo inferior va a ser que conjunto el músculo oblicuo superior y el recto mayor forman este triángulo pues estudiado, el triángulo suboccipital o de Tillaux. En el cadáver, estas estructuras se visualizan de la siguiente manera. En la apófisis espinosa del axis, el músculo recto mayor y músculo oblicuo superior, oblicuo inferior. Y en la apófisis transversa del atlas, el músculo oblicuo superior, y en el tubérculo posterior del atlas, el músculo recto menor. Para la disección se va a esquematizar en los pasos que mencionaré a continuación. Se comienza en el plano del músculo semiespinoso de la cabeza o complexo mayor, en donde el cual, a través de técnica de disección con tijeras de punta roma, preferiblemente para no seccionar las estructuras circundantes, se van a identificar el nervio suboccipital mayor y el nervio occipital tercero o tercer nervio occipital. Subsecuentemente, se va a retirar a través de fuerza mecánica el músculo semiespinoso de la cabeza para dejar al descubierto la inserción del músculo recto mayor. Se va a identificar la apófisis espinosa del axis como punto de referencia. Se van a utilizar instrumentos ROMOS para lograr quitar el tejido adiposo y conectivo y descubrir totalmente al tercer nervio occipital y al nervio occipital mayor. Utilizando la misma técnica de disección con objetos de punta roma para quitar tejido laxo y conectivo, se va a dar cabida a una mejor visualización de los músculos rectos, en donde ya se logra apreciar el músculo recto menor. El músculo recto mayor se va a lograr ver en su inserción y origen, y se va a ver un mejor plano del músculo semiespinoso del cuello. Quitando el tejido conectivo y tejido laxo de esta región, se va a lograr descubrir totalmente al triángulo suboccipital y las estructuras que forman parte de él. Los músculos recto menor y recto mayor, y los músculos oblicuo inferior y oblicuo superior. De igual forma, se logra ver en su profundidad la arteria vertebral que entre la misma y el arco posterior del atlas pasa el nervio suboccipital. Superficialmente a estos músculos, el nervio occipital mayor o suboccipital de Arnold, y medial a este, el nervio occipital tercero. Se ve de una mejor manera el músculo semiespinoso del cuello. Y finalmente, a la arteria occipital, donde se ve cómo atraviesa la musculatura circundante. Y de esta forma se logra tener la disección del triángulo suboccipital. Gracias.